¿Sabías que existe un árbol que produce azúcar? Un azúcar capaz de alimentar a diabéticos, sin dispararles la glucosa. Durante 4000 años fue el secreto mejor guardado del desierto. Hoy vamos a descubrir por qué el mundo decidió enterrarlo y por qué la ciencia acaba de desenterrarlo de nuevo. Pero antes de contarte su historia, necesitas entender algo que cambiará tu forma de ver el azúcar para siempre. En 2005, un equipo de investigadores de la Universidad de Arizona hizo un descubrimiento que dejó a la comunidad científica sin palabras. Estaban analizando las vainas de un árbol llamado mezquite, y lo que encontraron activó lo que hoy conocemos como el fenómeno de dulzura regenerativa. Verás, el azúcar común, ese polvo blanco que todos conocemos, entra en tu sangre como un disparo. Sube, cae, te deja vacío. Pero la dulzura del mezquite funciona de manera completamente opuesta. Sus azúcares se llaman fructosacáridos y en lugar de elevar tu glucosa, alimentan directamente a las bacterias buenas de tu intestino. Es decir, te endulzan sin dañarte. Los científicos midieron su índice glucémico y descubrieron que era tan bajo que personas con diabetes podían consumirlo sin riesgo. Una sola cucharadita de harina de mezquite endulzaba un café completo, sin provocar ninguna caída de energía después. Y el sabor era algo nunca antes descrito en un laboratorio. Caramelo terroso, mezclado con humo. Como si la naturaleza hubiera diseñado un edulcorante perfecto. Un investigador lo resumió en una frase que todavía resuena. Es el azúcar que cura en lugar de dañar. Y aquí viene lo que nadie esperaba. Ese mismo árbol, el que produce este azúcar milagroso, también contiene 3 veces más calcio que la leche y tanta proteína como los huevos. Todo esto sin necesitar una sola gota de riego ni fertilizante. Crece solo, en el desierto, donde nada más sobrevive. Ahora, lo que voy a contarte a continuación es absolutamente crítico. Crítico para entender por qué este árbol casi desaparece del planeta y por qué su regreso podría ser la clave para el futuro de la alimentación mundial. Retrocedamos 4000 años. Desierto de Sonora, Tucson, Arizona. En 1998, un grupo de arqueólogos desenterró vasijas de barro que habían permanecido selladas durante milenios. Dentro encontraron semillas de mezquite. Y aquí viene lo increíble. Todavía estaban viables. 4000 años después, esas semillas aún podían germinar. Las civilizaciones que las guardaron no tenían escritura, pero dominaban algo que nosotros hemos olvidado. El protocolo de raíz ancestral. Sabían que en una tierra donde el maíz se marchitaba y los ríos se convertían en polvo, había un árbol que nunca fallaba. ¿Y sabes por qué nunca fallaba? Porque sus raíces descendían más de 30 metros bajo tierra, más profundas que cualquier pozo, más profundas que la sequía más brutal. Los científicos modernos descubrieron que esas raíces podían almacenar hasta 600 galones de agua, suficiente para sobrevivir 10 veranos consecutivos, sin una sola lluvia. Los pueblos Tohono o O'odham lo llamaban nuestro azúcar. Los Pima, los Yaqui, los Seri. Todas estas culturas construyeron sus vidas alrededor de este árbol. Cada año, cuando las vainas doradas caían como lluvia, las familias las recolectaban y las molían hasta obtener una harina suave, que alimentaba pueblos enteros durante meses. Cuando los exploradores españoles llegaron en 1535, quedaron asombrados. Álvar Núñez Cabeza de Vaca escribió que las vainas sabían a la miel misma. Observó cómo las familias las horneaban en pasteles que duraban todo el invierno. Lo llamaron el árbol de la vida.
Para 1541, otro explorador documentó bosques de mezquite tan densos a lo largo del Río Grande, que creaban su propio ecosistema de sombra. Pueblos enteros vivían literalmente bajo sus ramas. El árbol daba sin pedir nada a cambio. Pero entonces, la historia dio un giro brutal, y lo que ocurrió después es la razón por la que probablemente nunca habías escuchado hablar de este árbol hasta hoy. A finales del siglo XIX, la tierra cambió de manos. Llegaron los ganaderos, con su ganado, su algodón y su visión de conquista. Para ellos, el mezquite no era ningún árbol de la vida, era una mala hierba, un estorbo para las ganancias. Los colonos trajeron caña de azúcar desde islas lejanas, construyeron molinos, plantaciones, sistemas de control, un azúcar que crecía libremente, sin riego, sin propiedad, sin que nadie pudiera controlarlo. No tenía lugar en ese nuevo orden económico. Lo que siguió fue una campaña de destrucción masiva. Millones de hectáreas fueron taladas. Árboles que habían sobrevivido milenios fueron cortados al ras del suelo. Los quemaron para plantar algodón. Los envenenaron para sembrar trigo. Pero el mezquite guardaba un secreto bajo tierra. Cada vez que cortaban un tronco, las raíces permanecían vivas, silenciosas, pacientes, esperando. Y cuando las condiciones mejoraban, brotaban de nuevo, no uno, sino 10 nuevos brotes por cada árbol eliminado. Después de décadas de guerra química y mecánica contra este árbol, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tuvo que admitir algo humillante. En 1948 declararon oficialmente: el mezquite no puede ser erradicado. Habían fracasado en extinguir a un árbol. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque mientras los humanos intentaban destruirlo, el mezquite estaba haciendo algo que nadie esperaba. A principios del siglo XX, los ganaderos creyeron haber ganado. Millones de cabezas de ganado pastaban donde antes crecían los bosques de mezquite. Habían convertido la naturaleza salvaje en riqueza, o eso pensaban. En apenas 20 años, el suelo se agrietó como cerámica rota. Los ríos se secaron. La tierra, despojada de su cubierta vegetal, simplemente se la llevó el viento. El ganado comenzó a morir de hambre en campos que antes eran fértiles, y entonces algo extraño empezó a ocurrir. El árbol que habían despejado, ese al que llamaban plaga, comenzó a regresar sigilosamente. Los ganaderos lo llamaron el invasor, pero el mezquite había estado ahí, mucho antes que cualquier cerca o ferrocarril. Los científicos observaron un fenómeno que bautizaron como el principio de restauración silenciosa, donde el mezquite regresaba, el suelo cambiaba. Sus raíces profundas extraían nitrógeno directamente del aire, una hazaña que pocas plantas en el planeta pueden lograr, y lo devolvían a la tierra muerta. Bajo su sombra, que enfriaba el suelo varios grados, la hierba comenzó a crecer de nuevo. La vida silvestre regresó. Venados, jabalíes, coyotes. Sus flores alimentaban a las abejas nativas. Su madera se convertía en refugio para decenas de especies. En la década de 1970, los ecologistas le dieron un nuevo nombre: especie clave, el ingeniero silencioso del ecosistema desértico. El árbol que el mundo había llamado mala hierba había estado sanando la tierra todo el tiempo. Pero la verdadera revolución no comenzó en los campos, ni en los laboratorios. Comenzó en la memoria de quienes nunca lo olvidaron. Alrededor de 2012, algo empezó a moverse en los desiertos de Sonora y Arizona. Un grupo de agricultores indígenas, ancianos, estudiosos de la alimentación ancestral, decidieron que era hora de traer el mezquite de vuelta, no solo a los campos, sino a la conciencia colectiva. Lo llamaron
la recuperación del árbol olvidado. Muchos de ellos todavía guardaban semillas antiguas, transmitidas de generación en generación, escondidas en vasijas por seguridad durante décadas de persecución. Una agricultora tojono Oodam llamada María López comenzó a plantarlas en 2013, usando exactamente el mismo método que su abuela le enseñó, enterrando las semillas junto a arroyos secos, donde el agua una vez fluyó. En solo 2 años, sus árboles estaban cubiertos de vainas doradas. Ella dijo que el olor le recordaba las mañanas de su infancia, cuando las familias asaban las vainas para el desayuno. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Lo que comenzó como un pequeño acto de memoria se convirtió en un movimiento continental. Para 2018, bancos de semillas comunitarios en Tucson y Hermosillo estaban recolectando variedades de mezquite de todo el suroeste. Algunas tenían vainas rojas como la arcilla, otras de un oro pálido brillante. Los botánicos identificaron más de 30 especies nativas, cada una perfectamente adaptada a su propio rincón del desierto. El mundo estaba recordando lo que los pueblos indígenas habían sabido durante milenios. La verdadera dulzura no viene de una fábrica, crece silenciosamente en el calor. Y ahora llegamos al punto más importante de todo este video. Lo que voy a contarte a continuación es la razón por la que este árbol podría definir el futuro de la alimentación humana. Para 2020, la conversación mundial sobre alimentación cambió drásticamente. Las sequías globales estaban rompiendo récords históricos. En California, tierras de cultivo que alimentaban a millones se agrietaron hasta volverse estériles. Los rendimientos de trigo cayeron un 40%. Ríos que durante siglos habían dado vida a ciudades enteras se convirtieron en lechos de polvo. Los científicos comenzaron a hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué sobrevive cuando todo lo demás falla? La respuesta apuntaba una y otra vez al mismo lugar: el árbol de mezquite. Investigadores de la NASA que estudiaban cultivos sostenibles para condiciones extremas descubrieron que las raíces del mezquite podían alcanzar hasta 60 metros bajo tierra, casi la altura de un edificio de 20 pisos, extrayendo agua de reservas subterráneas que ninguna otra planta podía tocar. Un científico lo expresó de forma memorable: es menos un árbol y más una lección de resistencia, codificada en ADN vegetal. Los gobiernos comenzaron a prestar atención. En 2021, la Comisión Nacional Forestal de México lanzó programas para replantar mezquite en 300.000 hectáreas de tierra degradada. Y como el género Prosopis, la familia botánica del mezquite, crece en zonas áridas de todo el mundo. Agricultores en Argentina, India y Kenia se sumaron al movimiento. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación lo clasificó oficialmente como cultivo olvidado de supervivencia. Un reconocimiento que llegó 4.000 años tarde, pero que llegó. El árbol que una vez fue símbolo de resistencia silenciosa, ahora se levanta como modelo para el futuro. Cada vaina, cada rama, cada raíz lleva inscrito un mensaje que apenas estamos empezando a descifrar. Las respuestas al hambre del mañana quizás ya están creciendo bajo nuestros pies. Este conocimiento nunca estuvo perdido, solo estaba esperando a que lo recordáramos. Y esto es solo el principio, porque el mezquite no es el único superalimento que el mundo decidió olvidar. Hay docenas de plantas, semillas, frutos que civilizaciones enteras veneraron durante milenios y que hoy yacen enterrados en archivos polvorientos, esperando su momento. Si este video te abrió los ojos a algo nuevo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí vamos a desenterrar juntos esa sabiduría perdida, video a video,
El próximo archivo se abre pronto. Y créeme, lo que viene te va a dejar sin palabras. Nos vemos en el siguiente.